Bueno, buenos días a todos y lo primero, disculpas por los problemas de conexión que hemos tenido. Ha sido la primera vez que con la plataforma hemos tenido algún ligero problema. Bien, tengo el gran placer de anunciar este encuentro con AON, que la verdad nos hacía mucha ilusión. Está dentro del ciclo de AIDIPE de cuidar la salud en todos sus sentidos y vamos a empezar con el seminario Mesa Redonda en el que vamos a hablar del cuidado, aunque suena un poco curioso, financiero, entre comillas, y cuidado de salud físico-emocional. Bien, os tengo que presentar primero a Jordana Yurrieta, que es la directora norte de Health Solutions y va a ser quien va a moderar la mesa redonda. También tenemos a Marisol Sanz, médico y directora de Specialty Salud. Nos va a hablar sobre las estrategias de salud y bienestar en empresas. Y por último, también tenemos a Gemma Corte, directora de Flex Benefits, también en AON, y especialista en ámbito retributivo. Y sin más dilación, las preguntas, por favor, las podéis ir lanzando en el chat, las vamos a ir teniendo en cuenta y cuando ya hayamos llegando para el final, pues las iremos leyendo y las ponentes responderán como mejor sepan. Lo dejo en vuestras manos. Jordana, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias a todos por conectaros. Perdonar la dilación. La verdad es que, como ha dicho Belén, hemos tenido unos problemas técnicos. Bueno, sin más, pues gracias a AIDIPE por darnos la oportunidad de hablar hoy en este espacio. Como decía Belén, hoy vamos a celebrar el primero de 2 webinars que vamos a hacer en relación a los 5 ámbitos del bienestar y su conexión con la resiliencia de las personas. Hoy concretamente vamos a hablar de 2 de ellos, del bienestar físico y el bienestar financiero. Pero antes de empezar a entrevistar, vamos a decir, a la doctora Sanz y a Gemma, quería enmarcar un poquito la conversación, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de bienestar conectado a la resiliencia? Bueno, el pasado año 2020, AON inició una investigación basada en una serie de entrevistas que hicimos a líderes y trabajadores de empresas en 5 países de EMEA, bueno, de Europa más bien, fueron España, Francia, Italia, Países Bajos y UK, y lo que buscábamos con esas entrevistas era comprender el impacto real que estaba teniendo sobre las personas los programas de bienestar que estaban desarrollando las empresas. Como sabéis, llevamos muchos años hablando de bienestar y siempre ha sido un concepto un poco nebuloso, ¿no? Era difícil de conectar esas acciones que estábamos haciendo las organizaciones con un valor real. Entonces, nuestro objetivo era conectar esa acción con ese resultado, ¿no? Por eso entonces, además, veíamos, se empieza a hablar de resiliencia, de esa capacidad de las personas para responder mejor ante entornos difíciles, volátiles, y vimos que los líderes que entrevistábamos lo ponían como un valor clave para sus organizaciones y para sus personas. Entonces, lo que quisimos además era buscar esa conexión entre esos programas de bienestar que estaban haciendo las empresas y cómo funcionaba, cómo fomentaba eso la resiliencia de las personas. Es decir, la cuestión era, ¿realmente esos programas de bienestar fomentan la resiliencia de nuestras personas? ¿Podemos lograr eso? ¿Podemos lograr que trabajando el bienestar de una forma global, de una forma conectada a las necesidades de los trabajadores, influya realmente en su bienestar y tengamos fuerzas productivas o fuerzas laborales mejor preparadas para responder a entornos volátiles? Esa era la cuestión que queríamos responder con datos. Se trataba de obtener datos, ¿no?, para poder demostrar eso. Y lo que obtuvimos de esa investigación es un documento que podremos compartir con vosotros, es un estudio muy exhaustivo. Lo que obtuvimos de esa investigación es que la resiliencia de las personas se triplica en empresas que tienen implantados programas integrales de bienestar. Programas integrales me refiero que abordan los diferentes ámbitos del bienestar de la persona: el físico, el emocional, el financiero, el social y el profesional. El dato concreto es que el 15% de los empleados se mostraba resiliente dentro de organizaciones que no ofrecían iniciativas de bienestar. El 29% se mostraba resiliente, o sea, el 29% es resiliente si se ofrece algún programa de bienestar, y el 45% de los empleados es resiliente si se trabaja en una empresa si trabajaban en una empresa que ofrecía un plan integral de bienestar. Sabemos que en las organizaciones conviven además empleados diversos, con necesidades diversas, y por tanto no podemos responder y apoyarles a todos por igual, sino que cada persona va a tener unas necesidades distintas de apoyo para mejorar su bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos abordar ese bienestar y esos beneficios?
nosotros lo vemos desde una perspectiva global, como digo, desde los 5 pilares, abordando la salud física, la salud emocional, la salud financiera, la salud social y la salud profesional. Hoy vamos a hablar, como he dicho, de 2 de ellos, el físico y el financiero. En otro webinar que haremos más adelante abordaremos el emocional, el social y el profesional. Entonces, ya sin más dilación, vamos a entrar a hablar con la doctora Sanz del pilar físico, ¿no? Y cómo se trabaja y cómo se puede fomentar eso en las organizaciones para que realmente tenga un impacto en las personas, en su bienestar. Doctora Sanz, podemos decir que el bienestar físico y la protección de la salud ha cobrado mucha relevancia en este último año y en este entorno que estamos viviendo actualmente. ¿Qué impacto directo e indirecto ha tenido el COVID? No quiero hablar mucho del COVID, solo una pequeña pregunta. ¿Qué impacto ha tenido el COVID en el pilar físico del bienestar? Hola, buenos días a todos y disculpar este pequeño retraso que hemos tenido. Hemos estado aquí un poco agobiados pensando que no llegábamos, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Como decía mi compañera Jordana, nosotros vemos el bienestar con una visión holística. Esos 5 pilares que os ha comentado, que es el físico, el emocional, el social, el profesional y financiero, todos tenemos más o menos desarrollado alguno de ellos. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre todos ellos para conseguir esa idea de bienestar. Desde siempre, ya desde antes de la pandemia, cuando se hablaba de bienestar, yo creo que todos nos focalizábamos mucho en el físico. Es estar bien físicamente, es no tener una enfermedad, tener la suficiente energía como para poder desarrollar mis actividades diarias, como para poder relacionarme con la gente, no sentir dolor, es decir, encontrarme bien físicamente. El COVID lo que nos trajo es un baño de realidad. Es todo esto, todo tu mundo ha cambiado, además tengo un virus que es desconocido y que donde más va a afectar, donde más nos está afectando por lo menos en un primer momento es el pilar físico, porque nos afectaba nuestra enfermedad, la gente caía enferma por un tema normalmente respiratorio, es decir, nuestro tema físico. Después nos tuvimos que confinar la mayoría de nosotros, cambiar muchos las formas en las que trabajábamos, ya no podíamos relacionarnos tanto, pero los que tuvimos la necesidad de quedarnos a trabajar en casa, de pronto nuestro pilar físico también sufrió por otra serie de circunstancias, no ya solo porque yo pudiera caer enfermo, sino porque de pronto mis actividades físicas que yo hacía normalmente no podía hacerlas. De pronto estaba sentado en mi casa, en una silla que muchas veces no tenía los requisitos para que ergodinámicamente yo pudiera trabajar correctamente, por lo tanto empezaron a encadenarse problemas de espalda, porque yo estoy sentado de una manera incorrecta, problemas físicos de nutrición, yo de pronto notaba que había engordado, por lo tanto me empezaba a encontrar también mal, comía quizás de una manera poco equilibrada y eso también afectaba a mi salud física. Y aquí hoy vamos a hablar de pilar físico, pero me oiréis mucho hablar de pilar emocional, porque van los dos muy implicados, van muy unidos. Es muy difícil separar la parte física de la parte emocional. Ya desde hace mucho tiempo los romanos hablaban de mens sana in corpore sano, es decir, la mente está sana si el cuerpo está sano. Por lo tanto, hay un binomio que es muy difícil de separar. Pero con el confinamiento lo que nos hizo es darnos cuenta que nuestra salud física en un primer momento se resentía. Yo no podía salir ni tan siquiera a hacer deporte, a andar, a caminar. Yo no podía comer muchas veces normalmente porque no tenía ese hábito de rutina. Yo no me hidrataba muchas veces bien. Yo no dormía bien. Yo muchas veces, como os decía, no me sentaba bien en la silla. Y algunos empezaron a hacer un consumo pues un poco más elevado de temas como alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Todo esto unido a la enfermedad propia del COVID nos ha hecho ver que el pilar físico ha sido donde el COVID ha dado el primer impacto. No todo ha sido negativo, no todo ha sido enfermedad. También nos ha hecho darnos cuenta aún más que tenemos que poner al empleado todavía más en el centro y tenemos, como decía Jordana, que cuidar la salud global de nuestros empleados, pero también desde el punto de vista físico, porque un empleado que se encuentra bien físicamente es un empleado que está más feliz, también emocionalmente, y es un empleado que rinde mucho más. Durante toda esta época es una pequeña reflexión, no solamente desde el punto de vista físico nos ha afectado el COVID, sino
hemos tenido imposibilidad durante mucho tiempo de ir al médico y eso también ha hecho que muchas patologías que teníamos, físicas, crónicas, pues no han podido ser atendidas de manera correcta. Por lo tanto, esas patologías han podido ver agravadas, hemos podido tener más síntomas de los que hubiéramos tenido si no hubiera ocurrido nada de esto. También muchas enfermedades físicas no han podido ser diagnosticadas o se han diagnosticado más tarde y eso ha hecho que ahora mismo nuestro estado físico probablemente pues pueda ser un poquito peor que el que hubiera sido si no hubiera ocurrido nada de esto. Y yo en esta parte no me quiero enrollar más, Jordana, que si me pongo a hablar de temas de medicina ya, pues nos vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de prevención, ¿no? Que es un poco la clave de la salud de ahora y la que viene en el futuro, ¿no? Hemos visto cómo la prevención y los buenos hábitos son clave en el cuidado de la salud. ¿Hasta qué punto es importante la prevención? Pues mira, es importantísimo. Normalmente yo creo que es innato en el ser humano el pensar que nada depende de mí. Si yo estoy enfermo es porque viene del exterior. Son factores externos, pero esto no depende nada de mí, ¿no? Hay que recordar que las principales causas de fallecimiento en nuestro país, en nuestra zona geográfica, quitando lo que son las enfermedades infecciosas, que el COVID es una de ellas y son las que mayor ratio de fallecimientos tienen normalmente, pero las que no son infecciosas, todos conocemos las 3 Cs, el coche, cáncer y corazón. Centrándonos en 2 de ellas, aunque el coche también podría tener prevención, pero centrándonos en 2 de ellas, como son el corazón y el cáncer, son absolutamente previsibles. El 90% de los casos de enfermedad cardiovascular dependen de nuestros hábitos de vida, que sean saludables, pero más del 40% de los desarrollos de procesos oncológicos de cáncer también dependen de nosotros. Esto quiere decir que como empresa yo tengo que ser capaz de dar las herramientas a mis empleados para que puedan desarrollar esos hábitos de vida saludables. Tengo que ser capaz de hacerles ver la diferencia en estar saludable y no estar saludable. Hacérselo ver desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista de compañía. Pero también tengo que hacerles responsables de que son ellos los que tienen que llevar unos hábitos de vida saludables. El sentarse bien muchas veces depende de mí. El llevar una alimentación equilibrada también depende de mí. El realizar ciertos ejercicios depende de mí. Y además nos estamos dando cuenta que realmente la enfermedad, el encontrarme físicamente bien, es tan básico como un equilibrio entre nuestras hormonas. Hay reacciones, hay bioquímica dentro de nuestro organismo que produce que el hecho simplemente de comer bien va a hacer que algunas hormonas aumenten, otras disminuyan y me pueda llevar a sentirme bien, a quitarme el dolor. Por lo tanto, esto es un círculo ya no vicioso, sino más bien virtuoso. Si yo hago ejercicio, si yo mantengo una dieta equilibrada, si yo mantengo una higiene del sueño también adecuada. Y por supuesto, para mí, y lo hemos dicho al principio, la visión es holística. Si tengo unas buenas relaciones sociales, si profesionalmente yo me encuentro comprometido, si me encuentro realizado con ver que me soy valorado en la empresa y si financieramente tampoco tengo demasiadas tensiones, no tengo demasiado estrés, al final yo voy a poder estar bien. Esto quiere decir que la prevención es primordial. La prevención es labor de las empresas y ya lo realizan con los reconocimientos médicos que se hacen con las distintas acciones de prevención, de mejora, pero tenemos que ser capaces de bajarlo hasta el individuo. Es responsabilidad nuestra hacer todas esas situaciones y mantenerlos lo más sanos que podamos. Muy bien, somos corresponsables en el cuidado de la salud, Totalmente. tanto las empresas como individualmente, eso es así. Las empresas son conscientes de las ventajas que tiene o empiezan a ser conscientes, los líderes de las organizaciones empiezan a ser conscientes de las ventajas que tiene implantar planes de bienestar. ¿Pero son conscientes del riesgo de no hacerlo? Yo creo que siempre lo hemos sido, pero con la pandemia lo hemos sido todavía más. Yo creo que antes lo he contado, todo lo que hemos vivido durante la pandemia ha hecho que las empresas vean que su personal, sus recursos humanos realmente es el foco, es lo que tienen que cuidar si quieren conseguir sus objetivos empresariales de la mejor manera posible.
Pero fíjate, si no fuera poco por la experiencia que nosotros podemos tener de lo que hemos vivido, Agona ha realizado en el año 2020, justo tuvimos la suerte de empezar con la pandemia, tuvimos que alargar el periodo de estudio para poder tener unos resultados que fueran más fiables y que nos dieran una visión mucho más objetiva. Hicimos una encuesta global de bienestar, de lo que era bienestar, y lo hicimos en un momento muy adecuado, que fue cuando estábamos sufriendo el confinamiento, cuando estábamos sufriendo el impacto de la enfermedad en su mayor medida. Y lo que nos dábamos cuenta es que las empresas que tenían programas de bienestar y de well-being conseguían no solo que sus empleados estuvieran mucho más sanos y que pudieran trabajar mejor, estar más comprometidos, sentirse como más felices al realizar su trabajo. Pero también lo que observábamos es que el impacto que tenían en los resultados de la empresa se multiplicaba positivamente si conseguíamos que ese empleado estuviera sano. Hubo 5 digamos, puntos importantes que salieron como puntos débiles en lo que estaban viviendo las empresas y los empleados durante ese momento. Y eran temas como pues, la ansiedad, el burnout, el estrés, los problemas musculoesqueléticos y los problemas derivados de la falta de ejercicio que teníamos. Todos esos temas son temas que podemos prevenir, que podemos conocer. Conociendo estos datos, yo creo que quien todavía se plantee que si no se implementan acciones de bienestar en la empresa, no pasa nada, creo que estamos viviendo en nuestro mundo. Si yo no tengo en cuenta, no quiero decir que todos tengamos que implementar los mismos planes de bienestar, por supuesto que no. Las necesidades de cada empresa son distintas. Además, el punto de partida de cada una empresa, la vida del bienestar de cada empresa es diferente. Por lo tanto, tenemos que conocer exactamente en qué punto nos encontramos para implementarlas. Pero si después de conocer que empleados que llevan una mejor gestión de sus hábitos de vida, hacen ejercicio, comen bien, se relacionan, están contentos. Conseguimos que a nivel personal se concentren más, trabajen mejor, les cueste menos realizar las tareas habituales de trabajo, consigan tener mucho más engagement es que no me sale la palabra, compromiso con la empresa. Vemos que tienen muchas menos ganas de cambiar de puesto de trabajo porque se sienten reconocidos, se sienten a gusto. Si yo no hiciera todo esto cambiaría, aumentaría la tasa de rotación de las empresas, los empleados no estarían comprometidos, los empleados, además está visto el porcentaje, habría una disminución de un 15% en la realización de las tareas, de la concentración. Es decir, hoy tenemos clara una relación, no solo por nuestra propia experiencia, sino porque las encuestas nos están demostrando la relación clara de bienestar, tú antes lo has dicho también, has hablado de un tema muy específico, que es resiliencia, y de los objetivos de las empresas, los objetivos de las organizaciones. Por lo tanto, si yo no tengo en mente lo que es el bienestar, más o menos amplio, desde luego la empresa no va a obtener todos los resultados que podría obtener con una plantilla sana y con un bienestar global. Efectivamente. Yo creo que uno de los retos está precisamente en romper esa brecha entre lo que el colectivo necesita y lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no siempre está conectado lo que se hace con lo que se necesita. Entonces, ahí hay una brecha que hay que ir rompiendo poco a poco para que las empresas y los líderes conozcan realmente qué necesita su colectivo para hacer una inversión estratégica. Eso es, y muchas veces hay que hacer inversión probablemente, pero también tengo que utilizar datos que ya tengo, porque yo tengo ahí mis reconocimientos médicos de la empresa y esos son una situación de mi pilar físico, esa es una situación clara de cómo tengo el pilar físico. Por lo tanto, lo que quizás tenga que hacer es intentar maximizar esos resultados y vincularlos con otros resultados también de salud de mi empresa, intentando obtener una visión de cómo tengo la empresa, estamos hablando ahora del pilar físico en este momento y cómo puedo tenerla en la evolución en el momento y qué tengo que hacer para que mis resultados mejoren y qué voy a predecir si no hago nada, cómo va a predecirse esa salud, cómo voy a llegar a empeorar la salud de los empleados. Hay muchas empresas que ya están empezando a medir eso, a contabilizar, a poner unas medidas muy claras para poder valorar el impacto que tienen todas las acciones que estoy haciendo y algunas incluso están empezando a predecir
si no hago nada con este tanto por ciento de mi población obesa, de mi población con hipertensión arterial, con población que tengo con el colesterol alto, si yo no hago nada, en 5, 10 años mi población va a estar así, la voy a tener deteriorada y voy a tener una serie de aumento de bajas, de absentismo y además disminución de la calidad laboral de cada uno de los trabajadores. Efectivamente. Ahora vamos a hablar un poquito a futuro. ¿Cuáles son esos retos futuros en materia de bienestar físico y cuáles pueden ser las tendencias que vienen? A ver, pues los retos es, como decía, tenemos que seguir poniendo en el centro al empleado y para ello lo que tenemos que valorar es cómo puedo ayudarle, como decíamos antes, a poder desarrollar esos hábitos de vida saludables. Hoy yo me quiero focalizar en el físico, pero también en el emocional, porque de esa misma encuesta que os he comentado antes, que abarcaba a más de 1.700 personas, era relativa a 41 países en 24 lenguas, es decir, que era de todos los sectores, de muchas culturas, involucraba a todo tipo de personas. Lo que nos dijeron es que había un 42% de las personas que durante la pandemia habían notado que su parte emocional, su parte física había decrecido, que se encontraban peor anímicamente y físicamente. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo las acciones que hacíamos en el pasado, eso está claro, pero ahora tenemos que adaptarlas a otras vías, a otros canales. Muchos hemos tenido que trabajar desde casa, se ha potenciado las vías digitales, la comunicación como estamos hoy haciendo. Esto hace un año hubiera podido hacerse, pero probablemente hoy estaríamos todos en unas oficinas físicas, viéndonos cara a cara, que también tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Entonces, tenemos que ser capaces de sacar ventaja, aprovechar todo lo bueno que ha venido. Entonces, los planes que hagamos de bienestar, las acciones, podré seguir teniendo un gimnasio en la empresa, podré seguir teniendo clubs de running, de ciclismo, de yoga, de mindfulness, pero tengo que ser capaz también de dar la otra opción, que es la opción digital, porque a partir de ahora el mundo digital ha venido para quedarse, por lo tanto tienen que ser, por un lado, planes holísticos, tengo que cuidar la salud de manera más global. Luego mi compañera Gemma os hablará de otro de los pilares muy importantes y que normalmente nos pasa muy desapercibido. Tengo que ser capaz de ver esa visión holística, pero además tengo que ser capaz de llegar a todo mi público, a todas las edades. También nos hemos dado cuenta que tenemos perfiles de edades muy diferentes con edades diferentes y lo hemos visto con el COVID. Por lo tanto, tenemos que diversificar la oferta, tenemos que hacer llegar canales diferentes y tenemos que saber comunicar adecuadamente. Ahora ya no estamos todos físicamente, hemos tenido grupos burbuja, no hemos podido conectarnos entre unos y otros. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de comunicar de manera pues, más eficiente y de manera continuada, si queremos que esto tenga éxito en un futuro a medio o largo plazo. Muy bien. Y para bajar un poquito ya al terreno y terminar la entrevista contigo, ¿qué acciones son las más comunes en las empresas en torno al cuidado de la salud? ¿Qué están haciendo las empresas para cuidar la salud de sus trabajadores? Bueno, pues además de todos estos planes de bienestar que están potenciando, reactivando o iniciando, hay una herramienta muy importante que además se ha demostrado súper valiosa durante todo este tiempo, que ya lo era, pero quizás ahora se ha puesto más en valor, que son los seguros médicos privados. Lo que nos han demostrado durante la campaña, durante toda esta época de confinamiento del COVID, es que si no hubiera sido por la sanidad privada, probablemente no hubiéramos salido de esta como hemos salido. Por lo tanto, paradójicamente, esta crisis sanitaria ha llevado de la mano, nos ha llevado a una crisis financiera y, sin embargo, los seguros de salud son los únicos, junto con los seguros, yo creo que del hogar,
que han crecido no solo durante la pandemia, sino también durante este año. El crecimiento medio, tanto del 2020 como lo que llevamos el 2021, es de un 5%. Y no solamente por crecimiento de primas, que los que tenéis seguro médico ahora estaréis viendo que estamos en plena renovación de la campaña de renovación de todos nuestros seguros, y que muchas veces las subidas de prima han sido quizás un poquito más elevadas que otros años, porque los gastos médicos que se han derivado por todo lo que hemos contado antes, pues nos lleva a mayores gastos médicos también en los seguros de salud. Pero no solamente hemos aumentado las primas, sino que el número de asegurados ha aumentado en un 4% en un mercado que ya llega casi a los 13 millones de personas. Por lo tanto, los seguros de salud nos permiten no solo cuidar cuando ya está la enfermedad, sino también prevenir. Cada vez se están incluyendo más planes preventivos, planes incluso de bienestar, y si no nos lo están comunicando, deberíamos ser capaces de solicitárselo a nuestra compañía aseguradora, planes que me ayudan a ese desarrollo de los hábitos de vida saludables, bien con una monitorización, con una supervisión médica, bien con unas charlas informativas, con programas de seguimiento, con campañas. Todo esto es lo que se está poniendo hoy en día de moda. Y también, como os comentaba antes, no podemos olvidarnos de los chequeos médicos, de los reconocimientos médicos, que nos permite detectar el estado de salud de mi plantilla en un momento dado para a partir de ahí poder hacer un seguimiento. Estamos hablando de los chequeos normales que muchas veces se hacen, pero también empezamos a pedir chequeos para ver las secuelas del COVID, porque se ha comprobado que en el 80% de casos de las 5 millones de personas que en España han sufrido COVID, pues en muchos casos, en el 80% de los casos, queda alguna secuela, y esa secuela suelen ser fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza, van a impactar también en la calidad del trabajo. Por lo tanto, cada vez nos están solicitando más las empresas lo que son chequeos específicos para ver cuál es la situación después del COVID. Y son las dos grandes herramientas que estamos utilizando: los seguros, los chequeos, y los seguros ampliando un poquito más la parte de cuidado y yéndonos más a la parte de lo que es prevención de la salud y de los hábitos de vida saludables. Muy bien, pues con esta última pregunta cerramos la explicación del pilar físico, del bienestar físico. Creo que has hecho una exposición muy clara de qué está pasando y hacia dónde vamos y qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Respecto al pilar físico, es verdad que está muy conectado al pilar emocional, pero hemos querido darle su propia entidad y por eso hemos desconectado el pilar emocional del físico, y lo hablaremos específicamente en el siguiente webinar, porque tiene entidad suficiente como para dedicarle una buena charla, ¿no? Y durante esta pandemia también se ha quedado de manifiesto, ¿no? Pues los problemas. Tenía entidad y ahora tiene más. todavía más. Tiene más, y encima ya se ha puesto encima de la mesa, ¿no? de las organizaciones, y es un tema que hay que abordar y no esconder, ¿no? Bueno, pues entonces del pilar emocional hablaremos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias a vosotros por tu intervención. Y ahora vamos a hablar con Gema Corte, que es la directora de Flex Benefits en AON. Vamos a hablar del pilar financiero, del bienestar financiero. Sabemos que durante este último año, y venimos arrastrando unas crisis enormes, ¿no? Pues el estrés financiero es algo que afecta a muchísima población, y además este estrés financiero, como son situaciones que suelen alargar en el tiempo, suele acabar afectando a nivel personal, a nivel social, a nivel emocional, ¿no? Entonces, el pilar financiero se torna muy importante, ¿no? Hay que darle su importancia, y por tanto son muchas las empresas que cada vez intentan apoyar más a sus empleados, ¿no? Para que no tengan este estrés o estas tensiones financieras, ¿no? Y ayudarles a cuidar su salud financiera y ayudarles a ahorrar, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, Gema nos va a hablar respecto a esto. ¿Cómo podemos, Gema, ayudar a cuidar el bienestar financiero de los empleados? ¿Qué están haciendo las empresas? Las empresas. Bueno, buenos días a todos. Voy a ir un poco rápido porque tampoco teníamos un horario y tampoco me quiero extender mucho más del tiempo que teníamos. Son las 10:12, con lo cual, Jordana, vamos a ir un poco también ágiles por respeto también a la gente que puede tener otras cosas detrás, ¿no? A ver, el control de las finanzas de los empleados es algo, bueno, de todos nosotros, empleado o no, ¿no? Obviamente
todos queremos controlar y tener una tranquilidad de que podemos asumir nuestros gastos y de posibles imprevistos, con lo cual volvemos otra vez a lo que estamos repitiendo todo el rato, el bienestar emocional. Como no tengamos una estabilidad en el control de nuestras finanzas, vamos fatal porque nos vamos a poner, bueno, nerviosísimos, ¿no? Obviamente. ¿Qué están haciendo las empresas? Pues es verdad que los mecanismos de control de las finanzas hacia sus empleados en los últimos años han ido variando mucho, ¿no? Hemos pasado de hablar solo de esa retribución dineraria, de esos beneficios tradicionales que se daba, la empresa daba a ofrecía a sus empleados, pues ese seguro de salud, ese seguro de vida, ese plan de pensiones, algunos colectivos el coche, bueno, a ampliar a temas como los planes de compensación flexible, que ya han pasado a formar parte totalmente de la estructura de la compensación de las organizaciones, pero seguimos pasito a pasito en temas novedosos de portales ya no solo enfocados como los planes flexibles a temas fiscales, sino ya cualquier portal de descuentos, temas, y esto es de lo más novedoso que estamos viendo, plataformas para el anticipo de los empleados de su nómina. Esto que fuera de España es muy común, en España no era tanto, no todas las empresas permitían, bueno, podía haber un empleado que pedía un anticipo de su nómina o alguna empresa tenía esos mecanismos. Ahora empiezan a salir plataformas dedicadas exclusivamente a eso, que yo a mitad de mes me puedo pedir la mitad de mi nómina porque ya la he devengado. Y automáticamente suena como la gente que me está escuchando que hace nóminas, igual se asusta, está muy elaborado y cada vez se está trabajando en todos estos temas. Y obviamente todo el tema de conciliación, de salario emocional, tiene esa relación directa con el control de nuestras finanzas. Trabajar desde remoto puede hacer que gastemos más gastemos menos en el coche, gastemos más igual en casa con la impresora. Bueno, ese control de las finanzas también se está intentando equilibrar, ¿no? Sí, ¿y cuáles crees que serán las tendencias, ¿no?, que se implementarán en materia de retribución flexible en los próximos años? ¿Hacia dónde va la retribución flexible? Estás comentando ciertos productos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, primero comentar que de todos los mecanismos que yo estaba hablando, la compensación flexible puede ser quizá de los más implantados por las empresas y que más tiempo lleva. Hay empresas que hace 20 años que ya implantaron un plan de compensación flexible como sistema retributivo, ¿vale? Es verdad que es un mecanismo que sirve para el control de las finanzas de los empleados, tanto en épocas de crisis como en épocas buenas, ¿vale? Porque a lo largo de todos estos años, en estos últimos 20 años, en épocas de crisis donde la empresa no podía hacer esfuerzos, subidas salariales, el FLEX ha permitido que el neto de los empleados aumentara, ¿no? Gracias a los gastos que se podían meter a través de la empresa. Entonces, por recordar, un plan de compensación flexible consiste en que el empleado va a sustituir una serie de productos que ya estaba o que estaba consumiendo, vamos a poner una guardería o un tema de salud o un tema de comida, a través de la empresa, porque tiene que ser una retribución en especie. Por eso tiene que ser a través de la empresa. Y el artículo 42 del IRPF nos dice que ciertos beneficios, no todos, tienen una serie de ventajas fiscales que hace que no tributen si se hacen, insisto, a través de la empresa. Porque a veces me preguntan, no, bueno, pero si el empleado paga su póliza de salud particular y luego la empresa se lo deduce en la nómina, ¿eso tiene ventaja fiscal? Eso no es una retribución en especie, eso es una retribución dineraria. Para que sea en especie, tiene que ser a través de la empresa. Tomador de la póliza tiene que ser la empresa. El tema de salud de la guardería, las facturas tienen que ser a nombre de la empresa o tiene que hacerse a través de un intermediario, como puede ser un Sodexo, un Edenred. Si hay un curso de formación, la factura del curso de formación tiene que venir a nombre de la empresa paga
y luego se le descuenta. Ese movimiento es un poco el que los productos que actualmente se implantan. Resumo: salud, comida, guardería, transporte, formación, son los que más habitualmente se estaban implantando en las empresas durante estos años. Es verdad que surge uno, un poco sobre lo que me has preguntado de sí, tendencia. Sobre tendencia. Claro, que enlazo un poco con la tendencia que es la preocupación financiera y de todos de nuestra jubilación, ¿vale? Porque de verdad que cuando uno analiza un poquillo más lo que se nos espera, casi preferimos no oírlo, ¿eh? Pero como lo analicemos un poco, da mucho miedo y mucho vértigo, mucho. Entonces, sí que las empresas a lo largo de estos años ofrecían pues algunos planes de pensiones a sus empleados, no todos, pero ¿qué ha pasado? Que a partir del 1 de enero del 2021, fiscalmente, las aportaciones voluntarias, no solo la parte que nos podía aportar la empresa a ese plan de pensiones, sino lo que el empleado además aportaba, porque está viendo que a la jubilación vamos a llegar muy malamente y había que ahorrar, nos lo han limitado a 2.000 euros, ¿vale? Esto ha hecho además que surjan otra serie de mecanismos y algunos de ellos a través de los planes de compensación flexible. Hago un inciso, para los presupuestos, aparte de 2.000, nos dicen que se quedan en 1.500, o sea que ya no es que nos limiten a 2.000, sino que todavía estamos hablando que para el 22 puede ser que el ahorro voluntario en un plan de pensiones se limita a 1.500. Eso es terrible. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no es que el seguro de jubilación, el seguro de ahorro que estoy comentando, sea algo nuevo que surgiera en el 21. No, hay empresas que hace 20 años que ya tenían ese producto dentro de su oferta de productos como beneficio social o como dentro de un plan de compensación flexible. Por ejemplo, el Banco Santander, que implanta en el 2004 un plan de compensación flexible y antes de hacerlo hace una consulta a tributos a la DGT, uno de los productos con los que arranca la Banca de Santander para sus empleados es un seguro de jubilación voluntario, ¿vale? Es un seguro, este seguro, un poco por dar el rápido, es un seguro que tiene las mismas prestaciones que tiene un plan de pensiones. Lo que pasa es que fiscalmente no tiene esa limitación ahora mismo de 2.000 euros, ¿vale? Tiene la limitación que tienen los productos que se incluyen dentro de un plan de compensación flexible, que como sabéis es el 30% de la retribución del salario, eso lo marca laboralmente el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y 100.000 euros de tope, ese seguro de jubilación. Sé que aquí puede ser que vaya a haber muchas dudas, porque es algo que está interesando muchísimo. Este año estamos incluso implantando planes de compensación flexible solo con el producto seguro de jubilación, que es increíble, ¿no? Porque era, ya os digo, era algo que era con otros productos, ¿no? Salud, comida, guardería era como lo más habitual. Y ahora mismo las empresas, pensar que si alguien tiene capacidad de ahorro, pongamos 6.000 euros al año, yo que sé, en mayo tenemos el variable, y esa persona, por lo que sea, tiene 6.000 euros para ahorrarlos, 6.000 euros a su tipo es lo que se va a ahorrar. Hacer el cálculo. Cualquier persona que haga su cálculo. ¿Cuál es su tipo? Los 6.000 euros, y eso es lo que se ahorra fiscalmente ese año. Es verdad que cuando luego llegue la prestación, cuando surja, pues va a tener que tributar, ¿no? Como rendimiento del trabajo, pero siempre para ciertos perfiles el tipo que va a tener cuando se jubile, el tipo marginal no es el mismo que está teniendo ahora, con lo cual es un producto muy, muy, muy interesante. ¿Y hacia dónde vamos también en el FLEX? Por dar este otro tip, pues vamos a que incluso algunas empresas están haciendo planes de compensación flexible totalmente customizados. Es decir, están viendo si ya dan algún beneficio social a sus empleados, si ya lo están dando, les están diciendo incluso que si quieren lo pueden cambiar por otro, incluso por dinero. Ejemplo, no es el caso de salud. Salud no se está dejando flexibilizar, digamos, ¿vale? Pero vamos a suponer que tengamos una empresa que paga a sus trabajadores como beneficio social 4 anualidades de seguro de vida. Hay empresas que están diciendo, bueno, pues
Hay que ver convenios, hay que ver temas laborales, ¿eh? En todo esto lo estoy explicando muy rápido. Esto tiene, estoy dando tips rápidos, pero esto tiene detrás, hay que verlo. Pero tenemos ejemplos de que en vez de pagar 4 anualidades de salario, le están diciendo te pago 2 y con las otras 2 gástatelo en lo que quieras, en la guardería o incluso en ese ahorro o incluso te lo dejo coger en dinero. Ojo, esto es súper novedoso porque a lo largo de estos 20 años nunca habíamos visto que un beneficio social a través de un plan de compensación flexible se le permitiera al empleado monetarizarlo, que huye un poco de la ventaja fiscal, ¿no? Porque ahí te van a pegar un viaje importante fiscal, pero es págame como yo quiero de verdad. Yo quiero ese control de mis finanzas, quiero totalmente tenerlo en mis manos y para eso... Pues claro, vamos hacia mecanismos de digitalización, de plataformas que primero te comuniquen lo que tienes y luego lo puedas cambiar como tú decidas, todo eso, ¿no? Lo he contado muy rápido, Jordana, sí, porque sí. no quiero extenderme. Sí, muy bien, porque vamos justos de tiempo. Bueno, esto responde claramente, Gemma, a la customización de beneficios y a eso que estábamos hablando también antes sobre la diversidad de personas, ¿no?, que conviven en una misma organización y las diferentes necesidades que tienen los diferentes segmentos. Entonces, bueno, pues los beneficios está claro que antes la política de beneficios de una empresa se planificaba y era para todos lo mismo, ¿no? Pues seguro de salud para todos, seguro de vida para todos, plan de pensiones para todos, que está muy bien y obviamente eso diferencia, ¿no?, a la empresa frente a otras, ¿no? Ahora mismo que estamos todos en la lucha del talento y en la captación, bueno, pues esto sí te diferencia, pero es verdad que dando un pasito más, ¿no?, se puede trabajar esa customización y personalización de los beneficios. Y yendo un poco a lo que estábamos tratando, el bienestar financiero, has comentado herramientas, la compensación flexible, como claramente ayuda a optimizar la nómina de los empleados. Has hablado de los planes de ahorro a jubilación, claramente importantísimo hoy en día, ¿no? Es verdad que los gobiernos están dejando en manos de las organizaciones, de las empresas, ese ahorro, ¿no? Porque precisamente están limitando el ahorro particular y dejando en manos de las empresas esa responsabilidad. Equivocadamente o no, yo creo que lo han hecho demasiado brusco, es una opinión personal, ¿no? Han pasado de, no sé, han limitado tanto el ahorro particular que al final cae demasiada responsabilidad en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, estos planes, este producto que se puede incluir en un programa de compensación flexible, esta póliza de ahorro, es una alternativa para que el propio empleado pueda seguir ahorrando, ¿no?, sin que tenga que recaer toda esa responsabilidad en la empresa. O sea, vemos, por un lado, planes de ahorro, vemos la compensación flexible. Las pólizas de vida también se pueden tornar como parte de la protección y del bienestar financiero de los empleados. ¿Y qué más herramientas están utilizando actualmente las empresas para cuidar financieramente a sus empleados? ¿Qué más están haciendo? Bueno, un poco lo citaba al principio, ¿no? Principalmente se están focalizando en darle una vuelta, si no tienen un plan flexible, implantarlo, más complejo o menos, pero implantarlo, incluso externalizarlo en alguien o hacerlo internamente, porque hacerlo internamente también lo podrían hacer. Lo que es importante es que cada empleado firme un anexo al contrato de trabajo, porque todo siempre, ese cambio es voluntario, con lo cual se puede hacer. Lo que estaba comentando de customizar, hacer esos planes más complejos, de flexibilizar los beneficios, es verdad que se está viendo, pero poquito a poco. Primero, no todas las empresas tienen esa cantidad de beneficios para flexibilizarlos. Sí que es verdad que se nos ha llegado a preguntar este año pasado que como muchas empresas estaban en remoto trabajando, si los vales comida que se estaban pagando se pudieran flexibilizar, ¿vale? Pero ojo, hay sentencias que salieron a lo largo del año pasado donde han dicho la Dirección General de Tributos que los vales comida se pueden utilizar perfectamente si estás trabajando en remoto. ¿Vale? Que suena que nos está llamando mucha gente, incluso están intentando quitar ese beneficio, ya os digo, flexibilizarlo en otro. Antes de hacerlo hay que darle una vuelta. Se puede hacer, ¿no? O sea, hay mucho, o sea, el COVID también ha traído cosas buenas pero también revolución un poco en cuestión de los beneficios, ¿vale? Lo que os comentaba, fuera ya de los planes flexibles,
todos los portales de beneficios económicos. O sea, es muy sencillo que una empresa tenga un portal, no solo de los 4 beneficios que tenía hasta ahora la empresa, que por ser de tal empresa te daban un descuentito en el gimnasio de aquí o en la lavadora de no sé dónde. No, portales muy potentes donde te puedes comprar tus viajes, tus hoteles, todo. O sea, portales muy potentes que combinan un poco esos flex de ventaja fiscal con la ventaja económica. Y yo diría que bueno, sobre todo la parte de jubilación que he contado, yo creo que es este año lo que más, no solo por meter mecanismos, sino por se está haciendo mucha concienciación. Se están haciendo foros, se están haciendo las empresas, están contratando gente para especialistas que de verdad te digan cómo puedes llegar, cómo puedes empezar a ahorrar, aunque sea poquitín a poquitín, aunque sea mes a mes 50 euros. Calculadoras que se están preparando. Nosotros en AON, como sabes, tenemos una calculadora que yo la primera vez que la hice me quedé temblando. Dije, buah, yo ya, o sea, lo llevo claro. Porque si esa calculadora, porque muchos me podéis decir, eso está muy bien lo que estás hablando, Gemma, vale, 50 años, 48. No. Que el ahorrar hay que empezar a hacerlo con 30. Porque cuando llegues a los 50, que es lo que tengo yo, ahí estás. Iba a decir una palabrota, ¿vale? Entonces, esas calculadoras son muy potentes porque te hacen ver para mantener el mismo nivel de vida que tengo ahora o el que quiero ya dentro de 10 años, cuánto tengo que meter en mi bolsita todos los meses y cómo lo puedo hacer, ¿vale? Efectivamente, eso es un tema crucial. Nosotros mismos hemos tenido esas charlas de concienciación y de educación financiera tan importantes, ¿no? En algunas de las charlas se nos explicaba, oye, si nos lleva meses planificar nuestras vacaciones de un mes, ¿cómo no vamos a pensar y dedicarle tiempo a lo que va a ser de nosotros una vez jubilados, ¿no? Y con unos ingresos que se prevé un gap, ¿no? Entre lo que cobras y la pensión bastante grande, ¿no? Por eso esa concienciación a los empleados es importante, ¿no? Para que, llegado el momento de la jubilación, tanto la concienciación como el ponerle las herramientas, ¿no? Llegado el momento de la jubilación, que además es voluntario en este país, pues bueno, las empresas puedan incentivar esas salidas de una forma amable. Bueno, pues todo esto es importante afrontarlo cuanto antes mejor. Entonces, bueno, yo creo que muchísimas gracias por tu visión de ese bienestar financiero y cómo las empresas pueden ayudar y están ayudando actualmente, cada una en su medida y cada una dentro de su marco, de lo que está haciendo su sector. Bueno, pues muchas gracias por tu visión, por darnos esas pinceladas y esas herramientas, ¿no? y las tendencias de lo que se está haciendo. Y bueno, pues yo creo que aquí acabamos los 2 pilares, ¿no? Acabamos de hablar del físico y del financiero, con lo cual quedarían pendientes para una siguiente webinar, como he dicho, el emocional, muy importante, el profesional, también muy importante, y el social. Trataremos eso en una siguiente webinar, en una segunda webinar, se os mandará a todos la invitación. Deciros también que hemos comentado 2 informes, 2 estudios que se han hecho en AON y que ponemos a vuestra disposición. Uno, el de resiliencia, que se hizo en el 2020, y otro, el del well-being, que ha comentado la doctora Marisol, que también se hizo durante el 2020. Son investigaciones que hacemos basadas en muchísimas entrevistas, con lo cual yo creo que los datos que se sacan, que obtenemos de ahí, son valiosos, con lo cual los ponemos a vuestra disposición. Tenemos el informe completo y tenemos infografía resumen para el que no disponga de tanto tiempo para leérselo entero. Y bueno, yo creo que hoy en día las empresas empiezan a tener herramientas y que esto es un poco también lluvia fina, ¿no? El empezar a concienciar a las empresas en lo importante que es poner al trabajo en el centro y lo importante que es protegerlo y tenerlo motivado, contento, ¿no? Y a través de todas estas herramientas podemos conseguir que el empleado se sienta, bueno, hablamos de resiliencia, ¿no? Creemos que si conseguimos y trabajamos todo esto que hemos estado hablando y lo que hablaremos en un futuro, podemos conseguir empleados mejor preparados, ¿no? Más motivados, más comprometidos y mejor preparados para afrontar momentos difíciles y entornos volátiles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí acabamos. Yo no sé si hay preguntas, Belén, de la audiencia.
Tenemos una pregunta sobre el tema de bienestar físico en el que nos dicen que cómo nos recomendáis empezar a implantar un sistema de este estilo. Pues mira, lo principal de todo es hacer un análisis de tu población. Yo siempre digo que lo primero es hacer un mapa de riesgos de tu empresa. O sea, es básico porque no todas las empresas son lo mismo. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que vemos? Que todos empezamos a hacer acciones de un gimnasio, una charla, de well-being. No, o sea, lo que hay que tener es una estrategia y la estrategia se hace a medio, largo plazo y para eso tengo que saber el punto de partida. Entonces, yo lo que recomiendo primero es saber todo lo que tengo relacionado a salud, a bienestar en la empresa, que probablemente es mucho más de lo que yo pienso. Una vez lo tenga clasificado, veo cuáles son los riesgos específicos de mi empresa y a partir de ahí me pongo una serie de prioridades y acciones, unos indicadores para medir y las acciones que voy a poner para a lo largo de un año volver a ver si esas acciones han tenido resultado o no. Evidentemente, herramientas como potenciar los chequeos médicos, como he dicho, como tener un seguro médico, van a ayudar, van a apoyar, pero lo principal de todo es conocer qué tengo y cuál es el estado de salud de mi empresa y a partir de ahí empezar a trabajar en los factores reales de riesgo que tenga. No es lo mismo una empresa que todo el mundo trabaja en oficinas que una empresa que tiene mucho más manipulación, es más mecánico. Cada empresa es diferente y los planes tienen que adaptarse, porque si no lo que hago son acciones, no hago un plan o una estrategia de bienestar. Y eso es muy importante. Suena muy lógico. Sí. Pues tomando la palabra a Jordana, cualquiera de nuestros asociados que queráis acceder a los informes, pues lo comentáis con Edurne, nuestra secretaría de AIDIPE, y ya seguramente nos organizamos entre todas y os lo hacemos llegar. Y bien, ya no lo dilato más. Muchísimas gracias a todos por participar en esto. De nuevo pido disculpas por los problemas técnicos y gracias a todos. Y hasta la próxima. Dentro de nada. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuidaros mucho. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.